en directo y sin filtro se acerca la hora cero. La Fiscalía y la Defensa presentan los argumentos finales en el caso por corrupción contra la ex representante María Milagros Charbonnier y su esposo. Por otra parte, radican querella contra las candidaturas de agua de la alianza entre el Partido Independentista Puertorriqueño y el Movimiento Victoria Ciudadana. El ex senador popular Eudaldo Báez Galib pide a la Comisión Estatal de Elecciones que investigue una aparente violación de ley y piden se anulen las candidaturas. Además, Daco y Azores se reiteran contra la imposición de propinas en restaurantes. Hasta el momento se emitieron 14 multas por esta dinámica que está prohibida por ley. Llegó el momento de discutirlo directo y sin filtro. Muy buenas tardes, Puerto Rico, bienvenidos a Directo y Sin Filtro. Soy Limari Suárez y como siempre queremos recordarles a todos ustedes que también nos pueden sintonizar en vivo a través de nuestra página de Facebook y seguirnos en Instagram. Allí nos consigues como Directo y Sin Filtro PR y como siempre me acompaña el comentarista Jonathan Lebrón y Armando Valdés. Buenas tardes. ¡Juernes! Wow. Ya estamos Ella casi estaba viernes. esperando decirle. Sí. O sea, ella estaba de verdad ansiosa. Claro, El primer jueves. El primer jueves del 24. Y a par de días de su cumpleaños. Así que imagínate tú. A ¿Sabes? 2 días. Sábado, ¿verdad? Sábado. Era para allá. No está abajo. Buenas noches. Ay, ay, Eso no lo ay. vi venir. Haciendo que las cosas pasen. Ajá. Bueno, buenas noches a ambos. Buenas noches a los amigos que nos sintonizan a esta hora. Recuerde, usted puede participar con nosotros en esta discusión. Le puede también enviar felicitaciones en los cumpleaños del mes de enero utilizando el hashtag Sinfiltro y VisiPR en Twitter. La pregunta de hoy es, ¿usted cree que se debe aumentar el salario base de los meseros en Puerto Rico y de las personas que cobran por propina, que también caen ahí? Sí o no, usted puede escanear el QR code que ve en pantalla para responder la pregunta. También puede entrar a ibc.pr/votar. Los resultados los daremos al final del show. Así es, y miren, y de inmediato vamos a darle la bienvenida a nuestro primer panel conformado por el candidato a representante del Partido Popular Democrático, Manuel Calderón Cerame, y el candidato a representante por el Movimiento Victoria Ciudadana, Olvin Valentín. Buenas tardes a ambos, gracias por estar aquí. Feliz año a ambos. Gracias, Que no los veo gracias. desde el año pasado. Gracias, felicidades. Muchas felicidades al país y al panel, hermano. Quiero Jonathan. comenzar, obviamente, con usted, licenciado, Valentín, porque se ha radicado una querella ante la Comisión Estatal de Elecciones por el ex senador Eudaldo Báez Galib en contra de esas candidaturas que le han llamado las candidaturas de agua. La oposición le ha puesto ese nombre. Y pues quiero tener una reacción de usted, porque usted es comisionado, fue comisionado, debo decir. ¿Cómo es que debería juzgarse esto y qué usted cree si va a prosperar esta querella? Bueno, primeramente, pues la querella apenas fue radicada, no se ha entrado de lleno en ella y no conocemos los detalles tampoco. Pero en esencia yo no creo que prospere. ¿Por qué? Porque los hechos de lo que he leído sobre esto, que está utilizando un caso de Ramírez que fue resuelto en el Supremo, eran circunstancias diferentes a las que estamos viendo en este momento. Además, lo que sí me resulta interesante de todo esto es que el PPD está utilizando todas sus herramientas y todos sus portavoces para atacar la alianza cuando el movimiento trató por la vía legislativa, trató por la vía judicial, y uno de los argumentos que trajo precisamente el PNP y el PPD era que no era necesario permitir las candidaturas coligadas porque siempre estaba disponible el voto mixto. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Y aún así, pues siempre van argumentos en contra. Pero lo que decía que son diferentes porque en este caso, estas candidaturas que tienen que estar ahí es porque son requisitos por el propio código para poder existir. Si de lo contrario, si se invalidara y se diera paso, digamos, a esta querella de lo que hemos visto hasta ahora, entonces podría decirse que los partidos no podrían aspirar. Entonces se le estaría privando tanto al partido como a los constituyentes la posibilidad de participar de la elección. Pero si no me equivoco, el año pasado en este mismo programa tú habías dicho que tú no estabas a favor de las candidaturas de agua. Tú creías que se debía dejar unos espacios en blanco en la papeleta. Incluso no me queda claro cuál es el argumento de que no podrían operar como partido toda vez que ustedes están operando bajo una decisión del 2020 que les aplicó las normas del Código Electoral anterior, porque esos
cambios se dieron posterior a la fecha de erradicación de candidaturas. Por tanto, en teoría, hasta esta próxima elección, ustedes no tendrían ningún problema en torno a la franquicia. ¿Por qué entonces de pronto ahora entienden que es tan necesario, considerando además que ustedes, si no van a pedir el voto íntegro, pierden la franquicia el día después de las elecciones, aunque ganen las elecciones? Y esto no tiene que ver con la franquicia. Ok. Ya estamos claros que la franquicia está sobre la mesa y como parte del voto mixto, pues está a sacrificio. Y sí, es cierto, yo siempre dije que no creo y no estoy de acuerdo en las candidaturas de agua. Hasta el día de hoy. Sigo pensando que no debe permitirse. Por la tanto, tú candidatura. entiendes Pero que el partido podría estar en la papeleta sin las candidaturas de agua. ese es el problema, que no podría estar ¿Por qué no? Aunque te opones, entiendes que está obligado el es partido. que está obligado porque Pero el es propio una código. interpretación, ¿no? Eso es una interpretación, pero Por eso. hablaste de teóricamente. Pero no podemos arriesgarnos a jugar de esa forma y cuando llegue el momento sabemos que el PNP y el PPD van a traer todos los argumentos posibles. Así que el código pide que tiene que haber unas candidaturas. Es como una póliza de mínimas. seguro. Tiene que haberla para que no se descalifique el partido en la totalidad. Quiero escuchar a Manuel Calderón Cerame porque el licenciado Valentín plantea que el Partido Popular Democrático está utilizando todas las artimañas y también todos los flancos para atacar lo que es la alianza. ¿Qué le parece el argumento que hace el licenciado Valentín del partido Mira, en el que usted pertenece? lo primero que tengo que decir es lo siguiente. No me consta que la determinación que ha tomado el excomisionado electoral y ex senador Eduardo Baez Galip sea en representación del Partido Popular, ¿verdad? Yo creo que fue una entrevista y él radicó una querella ante la Comisión Estatal de Elecciones, bien importante, no es ante el tribunal, que me parece que es el foro pertinente para atenderlo, sobre el asunto de las candidaturas de agua, ligado en lo que él entiende que es el acceso a fondos públicos por parte de un candidato que no está pidiendo el voto ni por su partido ni por él mismo. Es decir, y lo que ha dicho incluso el liderato del Partido Independentista Puertorriqueño de que una candidatura de agua o una candidatura que se convierta en una portavocía, como han dicho los miembros de la alianza, que advenga a fondos públicos para pedir el voto por otro candidato o partido, pues no parece que no suena a Pero eso legalidad. no ha pasado todavía. No, eso no ha pasado todavía, por O sea, eso mismo. ¿cuál es el standing, Incluso, la incluso bueno, por eso te digo, o sea, legitimación lo que se ha presentado es una querella ante la Comisión Estatal de Elecciones. Creo que el foro pertinente sería el tribunal. ¿Quién tiene el standing para radicar Pero eso es que- en el momento en que uno de los candidatos de agua o el candidato portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana decida acceder a algún tipo de fondo electoral o pareo Claro. o algún tipo de fondos públicos? Ahí me parece que sí hay una ilegalidad. Mire el problema con lo que usted plantea al legislador, es que la querella, cuando la lee, lo que está pidiendo la Comisión Estatal de Elecciones es que se revoca a sí misma, utilizando el código electoral ahora mismo con el cual certificó a los candidatos. O sea, el código no dice específicamente el candidato tiene que correr a la gobernación y tiene que hacer campaña pasa es que activa. por Y lo eso- que dice es, por eso tiene es que que haber te una digo, persona por ahí. eso es que te digo, Jonathan, Punto y se que acabó. me- La decisión de que si corre activo o no activo, Por si eso digo dice o no que dice, me parece desde que los partidos los como tal. argumentos que Eudaldo, que conoce de términos legales, que fue comisión electoral, no los podemos despachar de plano, porque me parece que sí, si en el momento precisamente que el candidato de agua del Movimiento Victoria Ciudadana decida acceder a fondos públicos para hacer campaña por otro candidato, en este caso el candidato del Partido Independentista Juan Dalmau, Que no podría me parece que ahí sí estaría el standing y el tiempo para llevar un caso en los tribunales, que es el foro Aquí- pertinente. Pero estamos hablando de dos cosas Ajá, diferentes. adelante. El asunto del acceso a los fondos públicos, yo puedo entender ese argumento y muchas personas también en Victoria Ciudadana lo comparten y eso es algo No, que y se Fernando está, Martínez del se Partido está Independiente lo por- dijo por en También, discutir. pero los Claro. candidatos de agua no. Claro. Porque el candidato de la gobernación, el profesor Córdoba, ha dicho en varias entrevistas que ustedes están considerando usar ese fondo electoral. Nosotros estábamos considerando, antes de todo esto del acuerdo con la alianza, ahora en este nuevo escenario, eso está por decidirse. Y ese punto es diferente a lo que está trayendo el excomisionado Baez Galip, que tiene que ver con simplemente el hecho de que sean unas candidaturas como le han denominado de agua. O sea que son argumentos separados. Y según como lo está planteando, no tiene que ver con el acceso o no a los fondos. De todos modos quieren impugnar Hablemos esa de los candidatura. fondos. ¿Qué está por decidirse? ¿Cuál es la decisión final del cuerpo directivo del De si, movimiento en de cuanto a- si solicitar fondos o pareo bajo el fondo Exacto. voluntario. Ok. Juan Dalmau, a preguntas nuestras, el lunes, Correcto. nos dijo que sería total y absolutamente ilegal hacer campaña pidiendo un voto a favor de él. Porque Usando fondos públicos. usando fondos de pareo que recibiese Javier Córdoba. Javier Córdoba, ¿qué está por decidirse? ¿Cuál es la decisión final del cuerpo directivo del movimiento en cuanto a...? Nosotros estábamos considerando, antes de todo esto del acuerdo con la alianza, ahora en este nuevo escenario, eso está por decidirse. Y según como lo está planteando,
¿qué campaña podría hacerse con ese dinero, que tiene que ser una campaña a la gobernación, que no fuese ilegal conforme a ese estándar que establece Juan Dalmau, que también es conocedor de la ley electoral y fue comisionado electoral? Yo estoy totalmente... Hipotéticamente. Yo entiendo totalmente eso y esa es la línea que muchas personas en Victoria Ciudadana comparten, incluyendo yo pienso de esa forma. ¿Tú no crees que se pueda...? Pero no puedo anticiparme a lo que va a decidir. ¿Cuándo se va a tomar esa decisión? No sé, porque próximamente se van a estar coordinando unas reuniones de los cuerpos directivos y eso es uno de los ¿Pero temas por que qué se van a Movimiento Victoria Ciudadana está siquiera considerando Ponerlo- tomar una acción ilegal? Es que porque es que eso era lo que se había considerado la última vez que se reunió, que se hubo esa discusión, se habló de la posibilidad de usar ¿Pero el qué fondo. cambio? ¿Pero qué Pero con cambio? este cambio, ahora con el nuevo escenario, ¿Qué cambio? Porque Victoria Ciudadana en el 2020 dijo estaban específicamente, en contra voy a del- rechazar el pareo porque estamos en contra como política pública de nosotros, no vamos a coger chavos para hacer campaña. ¿Qué cambio? Del en 20 al realidad 20 Victoria al Ciudadana 2024? lo que está en contra es del financiamiento privado. Lo que Victoria Ciudadana propone es que las campañas sean financiadas con fondos públicos todas. El Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores es una entidad privada. Es una entidad privada. Pero por eso es Financió que la campaña. Pero por eso es que y hemos hablado muchas veces de esto, existen PAC y obviamente no nos podemos oponernos porque es el andamiaje Pero legal. hubo una coordinación. No una coordinación en cuanto a mensaje, que sería ilegal, pero evidentemente hubo una coordinación porque Manuel Natal gastó $10,000 en compra de medios, según el informe auditado del Contralor Electoral, y la licenciada Lúgaro gastó $20,000. Tienen que haber en compra de medios, ¿no? Pero Armando, Tienen esas son que haber... especulaciones tuyas, no, porque en realidad no ha habido qué coordinación. Y si la ha habido y sabes de alguna coordinación, Es yo que no- la, yo es no que la la conozco. coordinación previa no es ilegal. O sea, la coordinación que es ilegal, yo te lo estoy planteando, ¿no? La coordinación ilegal sería, ustedes van a decir tal mensaje y nosotros también. Eso es coordinación. De lo que estoy hablando aquí es de que ustedes decidieron, nosotros no vamos a gastar en compra de medios, lo va a hacer el PAC de la SPT. Pero Eso a mí sería no me ilegal. consta. Si hay alguna información al respecto a eso, Eso sería ilegal. Ustedes pensaban que $20,000 para correr una campaña a la gobernación, si no llegaba más nadie, con eso nos vamos. yo no sé qué es lo que se estaba decidiendo en ese momento. Y cuando yo entré como comisionado, nunca hubo comunicaciones en cuanto a eso del PAC. Yo creo que aquí para que los amigos televidentes entiendan, el pareo en fondos públicos funciona de la siguiente manera. Un candidato o un partido deposita en el Departamento de Hacienda $250,000 y la Comisión Estatal de Elecciones o el Departamento de Hacienda le devuelve $1 millón para poder hacer campaña. De eso es lo que estamos hablando. Si el candidato de Agua o el portavoz candidato a la gobernación de Movimiento Victoria Ciudadana va a tener acceso a $1 millón adicionales para hacerle Pero eso no es lo que campaña habla la querella. a Wanda. Claro, esos son los hechos y eso es lo que yo entiendo, mi manera de entenderle, mi carácter personal, Claro. que me parecería que sería Pero el PPD jaibería. le- pero el P- Claro, pero y ahora, el PPD le tiene miedo- pero déjame decir, pero déjame usted va añadir a San algo. Juan, el PPD le tiene miedo a la alianza, porque No, es que no los es- veo, no, los Jonathan, argumentos no en es contra de la miedo. alianza, Pero fíjate. bueno, es que los ataques del liderato del PPD completo Ninguno, ha sido ninguno. en la última semana bien intenso contra Si la le alianza. dedicaran esa misma lo- energía a atender los problemas internos del PPD, tendrían un partido sólido en este contexto. déjame decir lo siguiente, o sea, no es miedo y no ¿Y cada qué vez es? y cada vez que se señala, ¿Y cómo se puede definir, Manuel? no se fiscaliza como nos Ok. fiscalizarían a nosotros, Fiscalización. como se fiscaliza Pero si al no son PNP, partido de como gobierno. fiscalizan al Partido Popular, etcétera. Ahora bien, de lo que se trata es lo siguiente. En la tarima del Partido Independentista Puertorriqueño en su última asamblea, Fernando Martín dijo dos cosas que para mí son importantes. Que llevar un candidato de Agua a un debate sería busconería política y acceder al fondo de pareos de fondos públicos para hacer campaña por otro candidato igualmente sería Juan Dalmau lo dijo aquí el busconería lunes. política. Déjame Bueno, decir, no dijo pero busconería, el dijo que era candidato, ilegal. pero eso fue lo que dijo Fernando Martín. Lo que ha hecho el candidato de Agua de Movimiento Victoria Ciudadana de decir que contempla o pudiese ser una posibilidad de acceder al pareo en fondos públicos para hacer campaña por Juan Dalmau, me parece que no es lo correcto de mi manera de entender y creo que eso sí presentaría un problema que se tendría que erradicar ante los tribunales porque Pero aquí todavía no lo ha sometido. no puede ser que Usted un tiene candidato 250,000 pesos en la no puede cuenta. ser que un candidato pueda tener $1 millón adicional para hacerle campaña a otro Pero candidato vamos a ponerlo más sencillo. así porque sí. Victoria Ciudadana tiene $250,000 ahora mismo en la cuenta. Yo no sé cuánto El tiempo. candidato de Agua tiene $250,000 pesos. Pues no van a poder acceder al pareo, ni tan siquiera. O sea, por porque eso es que la era una preocupación. discusión a lo No, mejor yo no que... tengo- ¿Entiendes? Porque es la yo no tengo preocupación Está muy ningún- yo no prematura. tengo ninguna preocupación. Lo que te estoy planteando sea, es que el caso, Bueno, pero, el caso que pero se quiere Olvin llevar. sí nos dijo que lo están considerando hacer. Claro, No, pero. O sea, pero sí, podrían pero- recaudar Está considerando, 250 por pero eso. como dije, Entonces, un planteamiento. el escenario
cambio, sería cambió. histórico. Pero está bien. De lo que se trata es que aquí nadie tiene absolutamente nada de miedo. Es el planteamiento hipotético de un caso que se pudiese llevar O sea, que contra, no hay miedo. contra una candidatura. Miedo en lo Miren, absoluto. el tiempo- O sea, la gente va a este votar debate por la está gente, la gente buenísimo. va a votar por las ideas y la gente va a votar por las mejores Porque voten propuestas. por las ideas, ¿por qué precisamente, obstruir tanto el precisamente. Por eso, pues, dejen proceso? lo que la cosa Dejen mejore. que- Pero y lo peor es de que todo el- es que alegan que esto no va para ningún lado, que nadie va a creer esto, que vamos a convertir esto en lo peor del universo. Pues entonces, ¿por qué gastan tanta energía en atacar una alianza que según ellos no va para ningún lado? Dejen que llegue y en las elecciones que los electores decidan. De lo que se trata es precisamente eso, de las ideas y el contenido en propuestas. La gente va a votar, la gente va a votar por los mejores candidatos y candidatas en todos los partidos políticos y de eso es lo que se trata. Ahora, se trae el tema de una querella o un planteamiento sobre las candidaturas de agua, pues se contesta y los planteamientos Y uno ya va a los estaremos foros y los pendientes contestamos. de cuál pues sea claro la que sí. determinación. Brevemente, ¿son los comisionados los que les toca juzgar esa querella? Siendo una querella, le toca a la comisión decidir y ante la Y de ahí se podría recurrir al apelativo. de cuando no hay unanimidad, la presidenta decide y luego un recurso de revisión al tribunal. Gracias por esa aclaración y gracias a ambos. Es momento de hacer una breve pausa, pero usted siga conectado a IBC Puerto Rico y a nuestra transmisión en las redes sociales, que regresamos en breve.
candidatura, que no es otra cosa que el ejercicio constitucional a la libertad de expresión y a la libertad de asociación. Y nosotros pues estaremos listos anticipando todo este tipo de cosas. Nosotros tenemos un equipo legal que ha discutido todos estos asuntos y estamos preparados para trabajar y combatir cualquier querella en cualquier foro. Representan, perdóname. El argumento de la querella, yo leí el caso, y en efecto es un caso, pues una sentencia, no es una opinión, pero tiene esencialmente un dicta que plantea que la intención del candidato tiene que ser genuina de querer ganar, ¿verdad? Obviamente haciendo la distinción que son unos hechos distintos, ¿no? Pero que tiene que haber una intención genuina de querer aspirar y ganar la elección. Y lo que está planteando Báez Galib es estas personas, al decir que quieren procurar el voto para otro candidato, no tienen una intención genuina de ganar. ¿Cómo usted analiza ese elemento? Que son cosas totalmente diferentes, porque incluso en ese caso prevaleció el dictum, que no es otra cosa que una opinión de un juez que no tiene que ver con la realidad de los casos y que no tiene ni que aplicarse a los hechos. Es una persona que cumplió con los requisitos de ley, es que es candidato y en su ejercicio constitucional puede pedir el voto por quien entienda que es perfectamente legal, y se ha reconocido incluso en otras jurisdicciones este tipo de forma de hacer campaña política y de los requisitos. Y es una forma que incluso en las argumentaciones legales ante el Tribunal Apelativo, los partidos PNP y Popular señalaban que esas eran las alternativas que habían. Y me parece que es la alternativa, primero, de cumplimiento de ley y política que estamos utilizando. Representante Jesús Santa, ¿usted cómo ve el que haya salido esta querella de parte de un miembro, ¿verdad?, del Partido Popular Democrático? Y que fue comisionado de electoral del Partido Popular, que yo creo que tiene y ex-senador para hacer esto. Primero que todo, quiero dejar algo claro. El hecho de que tú seas un candidato certificado no quiere decir que no se te puede descualificar. Obviamente tiene que haber una razón lógica para ello, pero eso no te salva. Segundo, yo veo esto un poco más amplio. Es algo nuevo, es algo novel, algo que está sucediendo, que hay situaciones que no se han visto anteriormente, y yo estoy seguro que no solamente Eudaldo Báez Galib, otras personas van a cuestionar, y le corresponderá primero al foro de la Comisión Estatal de Elecciones, y eventualmente, si así se desea, a los tribunales determinar si lo que se está haciendo, lo que se va a hacer o lo que se pretende hacer es correcto o no. Y yo creo que hay que darle el espacio para que eso fluya. Más allá de las opiniones que podamos tener, que yo tengo la mía, pero yo creo que ese proceso, eso se veía venir. Pero le pongo un ejemplo hipotético. Vamos a asumir que ninguno de estos candidatos hubiese dado una entrevista. Llegan a un debate y dicen en el debate, yo soy Javier Córdoba y yo quiero que voten por Juan Dalmau. ¿Qué va a pasar? ¿Qué van a hacer? ¿Cuál es el problema con eso? Ese es el caso, eso es lo que se Por está eso, pero planteando. ¿cómo es que se le prohíbe a un candidato ejercer su libertad de expresión en un foro público, en un foro en que le están preguntando a todos los candidatos que puede decir? Pero el candidato tiene una responsabilidad como candidato y como una presentación que hace al país. Pero correr, o sea, tú tienes, no es, si yo digo que soy candidato ganar del Partido Popular y postulo bajo esa insignia, eso no quiere decir que yo pueda decir lo que me da la gana. Eso no quiere decir que yo pueda actuar como me da la gana. Pero, al menos te voy a actuar bajo los postulados de mi partido. Pero los candidatos que cogen, en ese sentido, ¿qué tan lejos, qué tan cerca queda de esa línea? No sé, y eso es lo que se tiene que decidir. Argumento, los candidatos, por ejemplo, en Bayamón, que gana el Partido Nuevo Progresista por una pela, se pueden considerar candidatos de agua, que no tienen posibilidad de ganar. Bueno, que entonces, yo sepa, alguien pudiese utilizar ese mismo argumento para impugnar la candidatura del candidato a Bayamón, por ejemplo. Que yo sepa, todos esos candidatos siempre reciben el respaldo de los candidatos del mismo partido para esa posición y del partido central. Si tú me quieres decir, que lo estaba hablando con Denis ahorita, que hay candidaturas donde un partido se enfoca más porque hay más posibilidades de ganar que en otra, eso sucede en todos los partidos. Pero es novel que aparezca un candidato de un partido diciendo yo quiero correr para alcalde, pero no voten por mí, voten por otro. ¿Qué tan lejos está de lo que es legal o no? Eso es lo que se tiene que decidir. Y Javier Córdoba puede pedir el voto por quien el que quiera, pero el acceso a la papeleta, el Estado lo regula. Pero el Estado ya lo certificó. Lo entiendo, o sea, la idoneidad del candidato, o sea, cumplió con los requisitos del Código Electoral. Es descalificarlo a base del ejercicio constitucional, de la libertad de expresión, de la libertad política, de la decisión de los partidos políticos de cómo van a funcionar sus candidatos. Si eso se hace, nos obligarían a otra cosa de ir a una campaña de nominación directa. Y eso es lo que debe pasar en la Comisión Estatal de Elecciones, cuando son candidatos que han cumplido con lo que la propia ley
es lo que permite que se puede hacer, y lo que están haciendo los partidos políticos es cumpliendo con la ley y con nuestra propuesta política. De eso es que se trata esto, de que se va por el ejercicio constitucional de asociación, de libertad de expresión, se debe descalificar a una persona o a un partido político de comparecer al ejercicio. Me parece que sería una acción, un mal precedente. Pero precisamente en el Puerto Partido Rico. Independentista puertorriqueño durante este siglo no ha perdido su franquicia en 4 ocasiones por no cumplir con un requisito que establece el Código Electoral, aún contra el derecho a la asociación y a la libertad Sí, de pero expresión que los tienen. requisitos estaban en la ley, y cuando no quedamos inscritos hicimos lo que los requisitos cumplen. Yo lo que quiero es que me digan cuáles son los requisitos de partido político, de candidato, que no estamos cumpliendo. Y ahí- de que el doctor Roberto Velázquez, en el caso de nosotros, no está cumpliendo. Cuando hemos explicado abiertamente cuál es la posición y lo que hemos hecho. Quitar el candidato a comisionado residente de Washington del Partido Independentista, o limitar el ejercicio de los candidatos a la gobernación, que significaría entonces argumentar que entonces no se cumple con los requisitos para ir a las elecciones para la inscripción, porque es una decisión política o un ejercicio de expresión o de asociación. Pues yo quiero ver que lo resuelva el Tribunal Supremo, si a alguien se le ocurre tomar esa decisión. Bueno, hay otro tema que quiero tocar con ustedes, y es que el Senado finalmente aprobó lo que es el incentivo reintegrable, y entonces quería saber, usted como presidente de la Comisión de Hacienda en la Cámara, si ya ustedes vieron, ¿hubo algún cambio? ¿Se aprobó tal como Bueno, ustedes lo aprobaron y va directo a la firma? Yo no he visto los cambios, pero en conversación que tuve con el grupo técnico de la oficina de Juan Zaragoza, se me indicó que eran cambios técnicos y de lenguaje, que no eran sustantivos. Obviamente Ok. eso tiene Pero que dar hubo a la Cámara. cambios. Hubo cambios, por lo menos en la redacción del documento hay unos cambios sugeridos. Hay que ver, ¿verdad?, si cambian la razón de ser de la resolución que fue aprobada en Cámara, entiendo que unánimemente, ¿no? ¿Cuándo estarían ustedes viéndolo? No, la próxima sesión nuestra es el martes, entiendo que el martes llegará a la Cámara, ¿no? Y ahí veremos ustedes el determinarán documento. si concurren Claro, o... claro. Yo mañana buscaré en el Senado el documento cuáles son los para ver qué cambios, fue lo que pasó, porque- Pero dentro del proceso legislativo se podría tomar acción el martes. Pero la discusión sustantiva, por ejemplo, que nos había planteado recientemente en este programa, de que Juan Zaragoza quería revisarlo, Carmelo Río nos decía ayer que había como una redefinición de las escalas o expandir el beneficio. No, ahí, eso se ahí quedó... no, ahí prácticamente la tabla que aparece de las escalas Es es igual. similar a la que aparece en el proyecto de reforma contributiva. Digo, de las escalas de la contribución La sobre, resolución. contribución sobre ingresos individual, Claro. que es lo que va a tener el beneficio. ¿Quiénes van a recibir este cheque? En teoría, todos aquellos que someten planillas, pero aclarando que del 1.100.000 planillas que se someten, solamente 600.000 tienen algún tipo de pago de reintegro. contribución. Las otras 500.000 son personas que, aunque someten planillas, no pagan contribución. Se le devuelve todo lo que retuvieron. Correcto. Ok. Hay una- ¿Y por qué la someten? Primero, que por ley tienen que hacerlo, y segundo, Claro. porque reciben otros beneficios como el incentivo al trabajo, el incentivo de los niños, o inclusive el incentivo a la gente mayor. Brevemente, que se nos ha acabado el tiempo, pero hay una duda, y es que si esto es para incentivar la economía y se le reintegra a una persona y esa persona tiene deuda con el Departamento de Hacienda, ¿se le retiene esa cantidad de dinero? Ese lenguaje quedó así. Según vi, no es a mi gusto, pero a veces tú tienes que aprobar cosas que no necesariamente 100% no está de acuerdo. Según vi en el lenguaje de la resolución, si tú tienes deuda con Hacienda y con Asume, Te lo retienen. Te lo retienen, No sí. lo vas a O sea que los retirar. chavos no llegan a la persona. Oye, pero si tú tienes deuda con No, Asume, digo, asume, es o sea, una responsabilidad, vamos pero... también a ser razonable. Bueno, tenemos que hacer una breve pausa, agradecida de ambas por su tiempo. Nosotros regresamos en breve con más aquí, Directo y Sin Filtro.
regreso a Directo y Sin Filtro, llegó la hora cero. La Fiscalía Federal y la Defensa han realizado sus últimos argumentos y la jueza Silvia Carreño Cola ha impartido las instrucciones al jurado del caso por presunta corrupción pública contra la ex representante del Partido Nuevo Progresista, María Milagros Charbonnier, y su esposo Orlando Montes Rivera. Como ustedes recordarán, ambos están acusados por cargos de conspiración, de robo, de soborno, recibir, comisiones ilegales, fraude electrónico y lavado de dinero, así como un cargo adicional de obstrucción a la justicia contra Charbonnier. Hoy, precisamente, compañeros, ya han culminado las argumentaciones finales por parte del fiscal, que el fiscal que llevó el caso, o la argumentación final es Jonathan Jacobson. Y ahora 9 mujeres y 3 hombres tendrán la labor, ¿verdad?, de decidir y aquilatar la prueba que ha presentado la Fiscalía Federal y la Defensa, que sentó un testigo. Un testigo fue el que sentó, y en esos argumentos, básicamente lo que ha establecido la Fiscalía es que la ex representante María Milagros Charbonnier infló el salario de Frances Acevedo, su empleada, que era una secretaria, de $800 bisemanal, hasta tener un salario de $8,000, un aumento, una inflación de 300%. Y hoy en los argumentos finales destacaron que de los 600 empleados que tenía la Cámara de Representantes, solo 12 cobraban más que Frances Acevedo. Eso está interesante. Yo todavía, al terminar estas argumentaciones finales y ver la evidencia, digamos, de lo que los compañeros han estado cubiertos en este caso, todavía me pregunto por qué la representante, que aunque todo acusado tiene derecho a un juicio y todas esas cosas, decidió ir a juicio. Porque la evidencia que por lo menos hemos visto en el caso y lo que han tratado de argumentar, que ayer el abogado de la defensa de la representante Charbonnier planteó de que esto era dinero privado, de que cuando entraba a la cuenta de Frances Acevedo, entonces salía hacia la cuenta de Tata Charbonnier, que era un dinero que se convertía en dinero privado. ¿Verdad? Entonces uno ve todos esos argumentos y dice, pero ¿cómo, en qué cabeza cabe una representante con la cosa de los políticos corruptos, con todo el andamiaje negativo que puede tener, la carga negativa sobre un jurado, se haya enfrentado a una evidencia como esta? Y todavía si no. tú al defender a tu clienta tienes que admitir esencialmente parte de los hechos y simplemente darle otra interpretación, complica el caso, particularmente, como señalaba Limari, con una funcionaria que se estaba ganando más que muchos funcionarios con mayor preparación en la Cámara de Representantes. Es una de esas cosas donde se le está pidiendo al jurado ser más crédulos de lo que razonablemente se le puede pedir a un adulto. Es pedirle que crea ¿una película? En lo increíble. Sí, Y ahora mismo, en estos precisos momentos, está la defensa de María Milagros Charbonnier a cargo del licenciado Francisco Rebollo Casalduc haciendo su argumentación final. Todavía este proceso no ha culminado. Y Rebollo lo que ha dicho al jurado es que la Fiscalía en todo momento indicó que aquí se trataba de un esquema donde la ex representante Charbonnier recibió hasta $100,000 por parte de este esquema. Sin embargo, Rebollo ha puntualizado en estos argumentos que el jurado nunca obtuvo ante sí evidencia de que totalizara, que el dinero que ella recibió, totalizara esos $100,000, quizás tratando de debilitar un poco ese argumento de la Fiscalía. Pero ¿cómo se rebate las cuentas, los depósitos de 1.500 y cuando se comparan las cuentas bancarias de Frances Acevedo y las de María Milagros Charbonnier? Una haciendo un retiro y la otra haciendo un depósito. Las grabaciones de las llamadas, los testimonios de la misma empleada. O sea, hay muchas cosas, muchos elementos. Yo sé, Limari, estoy cubierto en muchos casos particularmente de corrupción. Y estar en sala, presumo que se puede ver el demeanor de los jurados, cómo van reaccionando a la prueba, como tal. ¿Cómo sería, digamos, que tú escuchar unas grabaciones de personas diciendo que exactamente, o hablando con su mamá, contándole que está pelada porque le tiene que pasar chavo a la representante? Es impresionante. Yo te tengo que decir que la realidad es que los jurados federales suelen ser bastante escuetos con las expresiones, particularmente facial, donde nunca se pueden controlar. Por ejemplo, en el caso de Félix Verdejo, cuando el jurado escuchó al testigo sobre cómo se asesinó a Keishla, hubo un jurado que obviamente
se sorprendió y no lo pudo controlar. Pero en los casos de corrupción pública, ellos suelen ser bastante estoicos e impávidos, ¿verdad? No mostrar mucha expresión con su rostro. Pero yo no sé cómo, como dice Armando, cómo el jurado va a poder creer el argumento de la defensa de que creas lo increíble. Incluso el planteamiento de si eran $100,000 o no eran, a menos que sea un asunto jurisdiccional. No es jurisdiccional porque la jurisdicción son $5,000. Pues entonces, eran 80, no 100. Bueno, pues chévere, pero al final del día no entiendo cómo esto ayuda al caso, ayuda a que el jurado llegue a la conclusión de que María Milagros Charbonnier no incurrió en delito. Ya estaremos muy pendientes de finalmente si hoy comienza ese proceso de deliberación del jurado o por el contrario deciden recesar y comenzar la deliberación mañana por la mañana. Nosotros tenemos que hacer una breve pausa, pero al regreso se acerca, al regreso discutimos lo de las propinas. No se lo pierdan. De regreso a Directo y Sin Filtro. Y miren, el Departamento de Asuntos del Consumidor y la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico acordaron en una reunión trabajar para eliminar la práctica ilegal de imponer propinas por cantidades específicas. DACO ya ha emitido 14 multas por esto en diferentes restaurantes, pero para discutir este asunto recibimos a la licenciada Verónica Banucci y a Mariana Soler, ambas portavoces de Justicia Salarial. Bienvenidas, qué bueno que están aquí las dos. Y quiero hacerle la pregunta que le hemos hecho a la audiencia, y es,
si las personas entienden que debemos ya de cambiarle el salario a los meseros de $2 y así nos eliminamos este problema de las propinas. ¿Es hacia ese lugar donde debemos dirigirnos de eliminar ese salario, De acuerdo. licenciada? Y yo creo que esa es la pregunta que nos debemos hacer en este punto. O sea, llevamos desde 1991 con un salario de $2.13 y que no aumenta todo, aumenta el costo de vida. Sin embargo, el salario de estas personas todavía es el mismo. Y esta población está compuesta de madres, mujeres solteras, estudiantes, primeros empleos. Así que también merecen tener calidad de vida y saber de cuánto va a venir su cheque cada 2 semanas en vez de depender de las propinas. María, perdóname. En esa misma línea, pero es que hay algo que quiero entender, porque Azores ha dicho en varias ocasiones de que no es posible y no es legal, de hecho, que las personas cobren menos del salario mínimo, que inclusive hay una regla federal que aplica a Puerto Rico, de que aquellas personas que cobran salario, sea un subsalario y sean propinas, el patrono tiene que cuadrarle la diferencia al final de la semana. Entonces, ¿qué ocurre en la práctica? Porque el Departamento del Trabajo se le pregunta y no tienen evidencia de que esto está ocurriendo en Puerto Rico, de que se esté reteniendo el pago, de que alguien no esté cumpliendo con la ley. Claro, yo le puedo hablar de experiencia personal. Yo fui mesera y ahora lo veo en la práctica como abogada. A mí, patrono no me cumplía con este requisito en ley que correctamente tiene el patrono. Sin embargo, pues todavía a día de hoy como trabajadora legal me llegan casos, me llegan personas, anoche mismo un trabajador me dijo, mira, a mí me deben propina, a mis compañeros nos deben propina y estamos procediendo a llevar la querella ahora al Departamento del Trabajo de Normas y Salarios. Y por otro lado, sí hay estudios del Departamento del Trabajo Federal que recopilan información de Puerto Rico que reflejan que el 84% de los patronos incumplen con esta disposición legal de igualarle a las personas con el salario mínimo. Quiero incluir a la conversación a Mariana, que también es portavoz de Justicia Salarial y es mesera, y quisiera preguntarle, Mariana, ¿por qué es que no nos hemos movido a ya darle un salario básico? ¿Dónde hay resistencia? ¿Es en los meseros o es en los restaurantes que se niegan a ponerle un salario? Porque esta discusión viene de hace mucho tiempo y el tema es cíclico. Las propinas se argumentan por temporada. Alguien hace una querella y de momento se convierte en un issue de discusión, pero es un issue permanente. Es correcto. Yo pienso que el problema está en los empresarios, en los 7 estados de la nación donde se ha llevado a votación, donde que se elimine el subsalario, y en la mayoría de los otros estados donde se ha llevado a votación y que han habido algunos cuestionamientos y retiran, ¿verdad?, pues, las votaciones. El pueblo decide que se aumente el salario y hemos visto, ¿verdad?, la compañera hizo una reseña ayer en el periódico, una nota, y la mayoría de los comentarios, solamente hubo una excepción, que le dieron la razón a los meseros, porque tenemos que ver que ya también esto es parte de que le estamos poniendo la carga al consumidor. Es el consumidor que nos está dando nuestro salario cuando no debería de ser así. Nosotros hacemos unos turnos de 8 horas, y a veces hasta más, porque cuando faltan compañeros trabajan tremendo. Es correcto, y a veces, o sea, tenemos horas de esos turnos donde nosotros no estamos recibiendo, no estamos atendiendo a público directamente, sino que estamos haciendo todas las labores de restaurante que nos piden nuestros jefes. Pero entonces, el argumento que dicen algunos dueños de restaurantes de que los meseros se ganan más de $13 la hora en promedio, porque entre propina y el salario es el salario promedio, y que muchos meseros dicen que si se aumenta el salario, pudiesen ponerse en riesgo sus propinas, que hay algunos que trabajan en restaurantes que ganan mucho más por propina que por salario. Entonces, ¿cómo contrastamos ese argumento que ellos hacen? Bueno, yo creo que es que la realidad no es la misma para todos los trabajadores a base de propina. Mi realidad era que yo era mesera en Isabela. No es lo mismo Isabela que el área metropolitana, donde es área turística. Y por otro lado, las propinas es algo que varían, que tenemos high seasons, diciembre, hay turistas, hay más propinas, pero lo importante es que el mesero y la mesera cada 2 semanas sepa con cuánto va a contar y pueda calcular su vida a base de eso. Licenciado, usted indicó que 84% de los patronos incumplen. Sí. ¿Cuál es la fuente de ese dato? Ese es el Departamento del Trabajo Federal, que hizo ese estudio bajo la administración de Obama, y la cónsul del Departamento del Trabajo bajo esa administración dijo que esto es un problema que no se trata de fiscalización, que es tan grave que no hay forma de arreglarlo. Pero esto a nivel de Estados Unidos, entonces, sí, pero y datos de la administración de Obama. Y recopilan ¿Y en datos. el caso de Puerto Rico? Nosotras estamos haciendo un estudio porque lamentablemente el Departamento del Trabajo no tiene los datos. No tiene visibilidad. Él sí dice que nosotros nos hemos reunido con el secretario, él es una persona accesible, pero él dice que las querellas no llegan, pero es que eso no es congruente con lo que nosotras vemos día a día de nuestros Pero entonces compañeros. Y una pregunta, si hay meseros y meseras
en Puerto Rico recibiendo menos del salario mínimo, pero uno va a otro tipo de restaurante donde no hay propina, restaurantes de comida rápida, y ve a menudo letreros allí que indican que están pagando incluso por encima del salario mínimo. Lo que no entiendo es cómo el mercado no corrige, haciendo entonces que esos restaurantes que evidentemente están procurando empleados, pues el trabajador llegue a ese restaurante. O sea, ¿por qué uno se quedaría en un puesto de trabajo donde continuamente me están incumpliendo con un salario que puedo obtener en otro lugar? Bueno, realmente los datos... Y hay quejas de todos los patronos en este momento de que no consiguen trabajadores. Eso iba a mencionar, que los datos del Departamento del Trabajo reflejan que la profesión de camareros, como ellos le llaman en los estudios, es una de las 10 con menor nivel de empleo, o sea, de más nivel de desempleo. Por lo tanto, pues vemos que hay un problema y nosotras entendemos que está relacionado con estos salarios, con las condiciones laborales, con lo que mencionaba Mariana, de que tienen tantos trabajos por los cuales a veces solamente ganan $2.13 o $4 o un subsalario. Me gustaría añadir que luego de la pandemia es donde esto se agrava y muchos de los restaurantes deciden entonces subir ese salario y dar un poco más, porque en la pandemia muchos de los meseros se fueron de esta profesión, dijeron, mira, no puedo coger desempleo porque muchas de las tasas para poder, el salario mínimo para poder solicitar desempleo era muy bajito porque dependemos de la propina para poder solicitarlo, y entonces volver a estas condiciones laborales dentro de la pandemia, las personas no estaban dejando propina. Eso se hace más difícil y es que es bien difícil por eso porque hay un tema que quiero argumentar y agregar a la conversación, y es que la inflación ha cogido que lo que antes uno iba a un restaurante que te costaba 10, 15, 20, $30, ahora eso se multiplicó. Entonces, para el consumidor está cuesta arriba tener una cuenta de $80 y que entonces recaiga en mí que si soy buena o soy mala, el darle una propina que entonces me la sugieren y uno como que ¿qué hace? Porque empiezan en 18 o en 20 y uno se siente es una posición incómoda. ¿Por qué eso no se soluciona de una vez y ya? Sí. No, nuestra propuesta es precisamente que se elimine el subsalario, que ellos cobren un salario mínimo completo, porque entonces... ¿De cuánto? Pues $9.50. El salario ahora mismo el salario actual estatal que todo el mundo está cobrando, porque el subsalario existe como ¿Y un... cuál es el planteamiento? Cuando ustedes dicen, ok, dame $9.50 y eliminamos esto... Sí, es que para entender por qué existe el subsalario hay que ir un poco atrás en la historia. Y esto es un legado de la esclavitud, le explico. Las primeras personas que trabajaron en esta industria eran las personas racializadas, recién esclavizadas, los recién liberados esclavos. Y los patronos le dijeron, usted es libre, pero yo no le voy a pagar un salario, usted va a sobrevivir de sus propinas. Y por lo tanto, hay una excepción en las normas de salario mínimo desde esa época para las personas que trabajan a base de propina y también para las personas que trabajan en la agricultura, que también eran predominantemente personas esclavos recién liberados. Y desde entonces, la Asociación Nacional de Restaurantes, que en Estados Unidos existe, ha cabildeado para que permanezca esta excepción en las normas de salario mínimo y las personas que trabajan en esta industria no cobren salario mínimo completo. ¿Estarían de acuerdo? En algunos lugares, en Nueva York, por ejemplo, se han sellado algunos restaurantes donde han decidido eliminar por completo las propinas y fijar un salario incluso por encima del salario mínimo, un livable wage para los meseros. ¿Estarían de acuerdo con una propuesta así o con fijar quizás un tope de regresar al 15%? Porque también como consumidor uno va a los restaurantes y las propinas ya van por 25%. Por eso, eso es lo que yo planteaba. Nos hemos reunido con senadores y legisladoras de Estados Unidos, particularmente de Nueva York. Y la propuesta de Nueva York es similar a la de nosotros en Puerto Rico, que se elimine el subsalario y que entonces el cliente sepa que su propina no le va a completar el salario a nadie. Es una compensación adicional. Es algo adicional por si lo quieres dejar y no como, sientes la presión. ahora es opcional, pero la realidad es que no se siente opcional, se siente una obligación por parte del consumidor. Y más que ahora la máquina está en la mano del mesero. Exacto. Y ahora incluso uno no tiene el recibo, o sea, se ha convertido ahora en una situación también para el consumidor. Y sobre los cargos por servicio, sí son permitidos en Estados Unidos, sin embargo, en el 2016, luego de que surgieran algunos casos por cargos por servicios en Puerto Rico, se codificó la Ley 209 del 2016, la Ley de Transparencia en el Recibo, que prohíbe los cargos por servicio, y en el 2018 se enmendó bajo el gobierno de Ricardo Rosselló para especificar que los cargos
ordinarios están prohibidos en los Pero restaurantes. cargos ordinarios es incluir el descorche, por ejemplo. Pues mira, porque hay una, lo que hay una pasa es que controversia eso con es ese lo que asunto. pasa. Ese caso no ha llegado al Tribunal Supremo, los casos han permanecido en el Tribunal Apelativo hasta el momento. Pero Ok. la ley lo que dice es que los cargos, los que no ordinarios requeridos por el cliente son permitidos. Y esa legislación que se aprobó en el 18, en la discusión legislativa, que fue Azore quien llevó el planteamiento de que los cargos por servicios requeridos se permitieran, viene de las guías del IRS. Así que, por lo tanto, yo entiendo que hay una controversia allí porque pues, la ley dice que los requeridos se permiten. Entonces, ahí el IRS permitiría lo que es el descorche, los grupos grandes, que le canten cumpleaños y que eso se cobra como un servicio adicional. Exactamente. Ok. Este tema, de verdad, ojalá y se llegue a una decisión, ¿verdad? Hasta para Porque- cantar cumpleaños están cobrando. Bueno, se puede Bueno, cobrar. puede ser Imagínate un cómo- servicio es que como- adicional. Si es Ojo, Limari, el ordinario. Es que sábado. ojo, Limari. Una serenata o algo así. Sí, eso pues, es un exacto. servicio que se da usualmente en restaurantes. Bueno, Eso sí. lo tendré pendiente el sábado. O sea, sí. Así que... Y si tú misma cantas, Si hay yo un toco el costo de sartén, descorche si yo por la toco el canción. sartén, me el merezco que me le descorche paguen. viene. El descorche me lo van a Sí. cobrar, no hay Si no hay yo hago un break. espectáculo de Happy Birthday, o sea, claro que sí, que Miren, paguen. agradecida por el tiempo de ambas. Claro. Le vamos a dar seguimiento, ¿verdad?, a cómo esta discusión continúa desarrollando. Eso es momento de hacer una breve pausa, pero usted no se despegue que al volver revelaremos los resultados de nuestra encuesta. Hashtag Sin Filtro ABCPR. Regresamos en breve. Y estamos de regreso a Directo y Sin Filtro y llegó el momento de conocer cuál ha sido esa opinión de ustedes, nuestros seguidores y televidentes, Jonathan.
Bueno, amigos, le hicimos una pregunta al principio del programa, si usted cree que se le debe aumentar el salario base a los meseros en Puerto Rico. 83% de nuestros televidentes entienden que sí, un 17%, que no, ese salario es de $2.13 la hora y que a pesar de que hay una regla para que le cuadren la diferencia cuando no llegan al salario mínimo actual local, la realidad es que pasa, y según nos han planteado nuestras invitadas, de que hay muchas personas que no están cobrando el mínimo y que no llegan ni tan siquiera a esa fase, y que es interesante porque es una controversia novel que siempre es recurrente, el tema de las propinas. Así es, y miren, estaba mirando el celular porque es que ahora mismo, en estos precisos momentos, la Fiscalía Federal ha solicitado al jurado en el caso de María Milagros Charbonnier y su esposo Orlando Montes que alcancen un veredicto por unanimidad de culpabilidad contra ambos, así que estaremos pendientes. Nosotros hemos llegado al final de esta edición y como siempre agradecida a mis compañeros Jonathan Lebrón y Armando Valdés, a usted. Los esperamos mañana viernes a las 6 de la tarde por aquí por ABC Puerto Rico. Chao.